Bien, amados hermanos, usted dirá, pero pastor, ¿qué tiene que ver este pasaje que usted ha leído con el testimonio, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Les traigo esto porque esto es algo histórico, gloria al Señor, algo que ha quedado registrado para que podamos entender que de Dios nadie se va a burlar. Nadie, hermano. A ver, nadie se va a burlar del Señor. Estamos viendo dos generaciones en diferentes tiempos, en diferentes siglos, épocas, que sufrieron el flagelo de su mala condición. Una condición de vivir sin considerarle a Dios. Y querían vivir en el placer. Querían vivir en la concupiscencia. Querían, hermanos, tener 2, 3, 4, 5 mujeres, ¿no? Y otros querían tener 2, 3, 4, 5 maridos. Y no contento con eso, en los tiempos de Lot, se cansaron de tener una relación sexual con una mujer. Entonces dijeron, no, ahora queremos tener relaciones con hombres y mujer con mujer. Y no querían considerar a Dios. Se les predicó a ellos también. Muchas veces se les habló, pero ellos le dieron la espalda. Y como dice la palabra en el libro de Romanos, en el capítulo 1, va a llegar un tiempo que va a venir la retribución de vida a tu extravío. En otras palabras, un día tu pecado te va a pasar factura. Un día te va a pasar factura. Y a veces uno ignora esas cosas. Uno toma en poco estas cosas. Uno cree que todo está bien, que todo está tranquilo, que nada pasa, y quiere seguir viviendo de espaldas a Dios. Pero un día va a pasar la factura a esa mala condición de vida. Y eso es lo que pasó conmigo. Yo nunca he sido un joven o una persona en aquellos tiempos joven que he caído en la droga. Yo no sé nada de eso. Yo no sé qué es la droga. Quizás un día por una curiosidad, pero siempre rechacé. Quizás por los principios, los valores, la enseñanza que me dio mi madre. Porque yo tuve una madre docente, profesora, educadora. Y eso yo entiendo, quizás porque al final, a mis 15 años, mi madre se murió. Bueno, con papá no viví porque él me abandonó. Cuando yo tenía uso de razón, ya no estaba en casa. Y cuando tengo 10 años, él muere. Y a los 15 años de edad, mi madre muere. Me quedé huérfano. Fácilmente para caer en la droga, caer en el alcohol, caer en la delincuencia, caer en tantas cosas. Pero no, gracias a Dios no caí en ninguna de estas cosas. Nunca caí en la delincuencia, no sé nada de esas cosas. Pero la partida de mi madre me golpeó mucho. Dejó un vacío tan grande en mi alma que intenté quitarme la vida en 3 oportunidades. Quise suicidarme, porque para mí mi madre era mi todo. Era mi todo mi madre. Decía, no, ¿para qué voy a vivir? Mi vida ya no tiene sentido. No tiene sentido. Sufrí mucho ver a mi madre en una condición de enfermedad terrible, que los médicos no pudieron ayudarlo, ni los brujos pudieron ayudarlo, porque también lo llevaron a los brujos. Y nadie podía hacer nada por la enfermedad de mi madre. Vi el proceso de su dolor y de su sufrimiento. Sentí la ausencia de un padre. Y sentí luego la ausencia de una madre. La impotencia de un niño, un adolescente, de no poder ayudar a una mujer, a una madre que sufría de una enfermedad que le tiraba a la cama y no había quien la levante. Cada vez su dosis se incrementaba. Era como una droga, que ella tenía que tomar una pastilla. Primero era un cuarto de pastilla, pasaban los meses y los años, ya era una media pastilla, y pasaron otros años más, ya era 3/4 de pastilla, y así pasaron los años, era una pastilla y media, y así hasta que llegó a ingerir 2 pastillas para tratar de levantarse e irse al trabajo y cumplir con su responsabilidad profesional, laboral. Una impotencia terrible, hermano.
a mis 15 años, mi madre entra a una operación. Y nosotros somos 4 hermanos. Y mis hermanos dijeron, pero mamita, hay que pasar la Navidad. Hay que estar juntos. Porque ella ya tenía que internarse para ser operada. Entonces ella decidió pasar con nosotros. Me acuerdo que se tomó sus 2 pastillas. Hasta ahora lo tengo el nombre marcado. La pastilla se llamaba Oradexón. Se tomó 2 pastillas de Oradexón para levantarse y estar ese día por Navidad con sus hijos y pasarlo bonito, pero ya no pudo levantarse. Las pastillas no pudieron hacer efecto en ella. Y me acuerdo que me acosté a su costado y ella empezó a llorar. Y me empezó a hablar mucho, me empezó a dar muchos consejos. Yo era el último de mis hermanos. Los mayores ya tenían familias, ya tenían sus hogares. En ese momento mi madre empezó a llorar y me dijo, estoy muy preocupada por ti, Miguel. Hijito, no sé qué va a ser de ti. Tengo temor de no volver. Y mi mayor temor es dejarte solo. Eres un niño. ¿Qué va a ser de tu vida? Le empecé a abrazar fuerte. Le dije, mamita, tranquila, tú vas a volver y te vamos a estar esperando. Y cuando ella se conmovió y lloraba, se me vino a mi mente esos momentos tan amargos de ver a una mujer sin un esposo, de ver a un hijo sin un padre. Y le abracé tan fuerte y le dije, mami, quiero prometerte algo. El día que yo tenga mi hogar, el día que yo tenga mi familia, mi esposa, mis hijos, yo nunca los voy a dejar. Voy a cuidar ese hogar como tú no te imaginas. Y ella me miraba y me abrazaba y lloraba. Prácticamente se estaba despidiendo. Llegó el 26 y salió, el 25 salió para Guariaca, donde iba a ser internada. Y el día 28 estaba llegando la ambulancia por el barrio. Yo estaba en la esquina jugando con otros adolescentes. Y mi cuñado, que sacó la mano por la cabeza por la ambulancia y me empezó a llamar. Y mi corazón se empezó a conmover. Mi madre estaba retornando a casa en un cadáver. Me acuerdo cuando lo bajaron al cadáver a mi madre, todavía no estaba en el cajón, ahí en la camilla, y me avalanché sobre ella y lloré amargamente. Y así terminó esa pequeña historia en esos años con una promesa: que yo iba a respetar mi casa, que yo iba a respetar a mi esposa, que yo iba a respetar a mis hijos. Así terminó esa historia de un hijo con una madre. Pero llegó el momento que al pasar los años conocí a mi esposa de muy jovencita. Se cruzó el año académico superior. Empezamos a trabajar. Ella en un colegio particular llamado María Goretti y en un centro hospitalario del gobierno, ejerciendo su profesión como psicóloga. Y yo estaba ahora por las minas, por la mina de Milpo, por Cerro de Pasco, San Miguel, todos esos lugares. Éramos un matrimonio joven y todo estaba andando bien.
Yo no tenía ninguna malicia en mi corazón. Llegaba con una alegría a ver a mi casa, a mi hogar, después de un mes de internado en el trabajo, y llegar a la ciudad, llegar a la casa. Pero todo eso fue cambiando. Bien dice la palabra, la Biblia dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aunque yo no he sido católico, ni tampoco he sido evangélico, no vengo de esas cunas, pero tampoco la cuna de mi hogar no fue atea. Siempre sabíamos que Dios existía. Mi vida empezó de un momento a otro a dar un cambio. De ser un joven noble, sencillo, respetuoso, con qué amor llegaba a la casa. Pero ahora, con los amigos, con los ingenieros, vamos a tomar, estamos metidos en esta mina, matándonos. Hay que disfrutar, hay que bailar, hay que divertirnos. Y así empezó. Ahora empezó la diversión. Y eso se agravó. Ya no solamente la diversión era con los compañeros del trabajo, sino cuando yo salía de mis días libres, quería divertirme con mis amigos del barrio, los amigos que teníamos. Al principio mi esposa, como me miraba un poco raro, mi cambio. Pero luego ella diagnostica y dice: tu situación se está haciendo crónica, Miguel. Y yo le dije: tú estás loca, le dije. ¿Cómo vas a decir así? Yo no soy ningún alcohólico. Yo no soy ningún borracho. Yo no me considero así. Pero Miguel, tú cada vez que tienes un día libre, lo que quieres es tomar, lo que quieres es bailar, y te desaparece. Empecé a desaparecerme de la casa. Llegaba de mis días libres y me desaparecía 2, 3, 4 días, y solo volvía de nuevo para tomar la maleta y volverme a mi centro laboral. Y eso no quedó así, hermano. Eso me arrastró al pecado del adulterio. Sin darme cuenta, rompí la promesa que le hice a mi madre. Que un día yo le dije, aquel día, que yo nunca iba a defraudar mi hogar, que yo no iba a cometer el error de mi padre. Y ahora estaba quebrantando ese pacto, ese compromiso que hice con mi madre. Por dentro había un remordimiento, porque yo no quería llevar esa vida. Yo no quería ser infiel a mi esposa, a mi hogar. Para mí no es fácil contar esto, porque a mí no me criaron para vivir así. Caí en el pecado del adulterio, y Dios es testigo que yo fui infiel a mi casa, a mi hogar, a mi esposa, cada vez que me emborrachaba. Yo nunca me fui a vivir con otra mujer. Nunca, estando en mi juicio cabal, me fui a buscar otra mujer. Pero cada vez que me emborrachaba, se me metió ese demonio de adulterio. Sin darme cuenta el daño que iba a traer a mi casa. Tenía en mi casa una mujer hermosa, linda, profesional, muy prudente, muy educada. Y yo cometiendo actos muy desagradables. Había momentos que yo no quería llegar a mi casa, aunque mi esposa no sabía nada de estas cosas, pero me sentía tan avergonzado. Decía: ¿cómo le voy a hacer eso? Porque cada vez que pasaba mi estado de ebriedad, había un remordimiento, un vacío, un enojo conmigo mismo. Decía: ¿por qué hago esas cosas? ¿Por qué vivo así? ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo? Entonces quise huir, quise cambiar. Mi esposa me dijo: vamos a hacer algunas terapias.
Y empezamos a hacer algunas terapias porque sí quería cambiar, pero no podía. Era como que algo ya me había apretado, me había amarrado, me había atado. ¿Cuántas veces cuando yo salía de ese estado de ebriedad, lloraba, consciente lloraba y renegaba conmigo mismo y decía: ¿por qué eres así, Miguel? ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede contigo? Y esto se iba empeorando hasta que empecé a ser atormentado por una voz. En aquel momento todavía no nos habíamos ido a sacar ningún examen, porque mi historial clínico está en el IMSS en aquellos años. Hoy es salud. Todavía no teníamos ningún examen, pero había una voz que me atormentaba y me decía: Miguel, tú tienes VIH, tú tienes SIDA. Yo me atormentaba, me desesperaba. Yo no podía hablar con nadie acerca de este tema. Si alguien por ahí me hablaba de este tema, yo tenía que levantarme, porque para mí era algo terrible, porque lo sentía dentro de mí. Y muchas veces traté de tocarle el tema a mi esposa concerniente a esta enfermedad del SIDA, del VIH, porque el SIDA es producto de este virus del VIH, ¿no? Esta enfermedad donde el VIH empieza a consumir todo tu sistema inmunológico, te quita tus defensas. Entonces yo trataba de hablarle del tema a mi esposa, y una mujer inteligente se daba cuenta y me decía: ¿en qué andas? ¿Qué vida estás llevando, Miguel? Estás llevando una doble vida. No, tranquila, le decía, no te vayas al extremo. Son cosas que a veces uno te toca, y nos salíamos del tema, porque yo ya estaba siendo atormentado por eso, porque yo sabía la vida sucia que llevaba. Se empeoró las cosas. Mi esposa se rindió y dijo: a este hombre nadie lo va a cambiar. Mi hogar no se destruye por el problema del adulterio, porque ella no sabía, sino por la situación que lo que yo quería era ir, tomar, buscar, desaparecerme 2, 3, 4 días y no llegar. Y ella dijo: no puedo hacer más nada. Desahució su hogar. La psicóloga desahució su hogar. Y lo que a ella ahora le consumía era, decía: tanta gente viene a mí, yo estoy sentada en mi oficina, mucha gente viene a pedirme ayuda. ¿A cuántos los he metido a la cárcel? Porque ella, al dar su informe, a muchos los ha detenido y los ha metido a la cárcel por abusos sexuales cuando han venido a su oficina. Y ahora ella decía: trato de ayudar a tanta gente y ahora nadie me ayuda a mí. No puedo hacer nada por mi matrimonio. He tratado de ayudar a este hombre, pero no se deja ayudar. Hasta que un día, de esos días de costumbre que volví de mis días libres, volví después de haberme perdido, haberme desaparecido, y llegué a la casa: Raquelita, ya mañana entro a trabajar y me voy. Y ella me dijo: sí, te vas, me dijo, pero esta vez te vas para siempre, me dijo. Y cuando me doy cuenta, lo tenía mi ropa envuelta en maletas, lo tenía. Me dice: ahí está toda tu ropa, llévatelo, ya no te quiero volver a ver. Pero Raquel, no te quiero volver a ver, lárgate, estoy cansada de ti, tú no me valoras. Pero mira, y no quiso nada. Empezó a estar muy histérica. Hermanos, la psicóloga se estaba locando en ese momento, porque como yo quería explicarle algo, no, y me agarró la maleta y me tiró. Y yo quería, pero ¿qué te pasa? Y abrió la puerta, hermano, ahí. Abrió la puerta y me sacó una maleta, me sacó la ropa, me botaba como una loca. Y me empujaba: lárgate, lárgate, vete. Y lloraba, ella lloraba en su impotencia, en su enojo, en su cólera.
Lloraba porque ella no pensó terminar así con su hogar. Porque el día que nos hemos casado, nos hemos unido pensando surgir, tener un hogar hermoso, hijos hermosos, tener lo necesario, tener la comodidad. No hemos pensado un día destruirlo, porque nadie se casa pensando en separarse. Y su impotencia lloraba, su cólera, su enojo. Y me empezó a botar, y yo salgo de la casa, salgo de la puerta y miro ahí los vecinos que estaban ahí alborotados mirando todo el espectáculo. De vergüenza, ya no quise hacer nada. Le dije: tú me estás botando, sí, lárgate, me dijo. Y me tiró la puerta en la cara. ¡Pum! Agarré mis maletas y me fui. Así terminó ese hogar. Mi esposa pensó que esa decisión iba a traer paz a su alma, iba a traer tranquilidad, pero no fue así. Con el pasar de los días, las semanas y los meses, ella tuvo que renunciar a un trabajo porque no podía más con su estado emocional, con su dolor, con su tristeza, con su agonía. Empezó a buscar la ayuda de otros profesionales con mayor experiencia, médicos, doctores, y nadie le podía ayudar. Estando en esa condición, ella tuvo una experiencia con Dios, y en esa experiencia ella le entregó su vida a Cristo. Y ella empezó a sentir algo tan hermoso, tan especial, porque ella, en esa experiencia, ella literalmente vio cómo un demonio salió de su cuerpo. Dios permitió que ella pudiera ver eso, porque ella era agnóstica. Ella decía: si alguien me prueba que Dios existe, voy a creer. Pero Dios permite que ella experimente, vea cómo sale un demonio de su cuerpo y se asusta y fuera, y pum, cae llorando y le entrega su vida a Cristo. Y es ahí donde ella experimenta aquella palabra de Jesús que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Porque ella decía: ¿por qué tengo una tranquilidad? ¿Por qué tengo una paz dentro de mí? Si mi hogar no está restaurado, mi esposo no ha vuelto, no sé qué será de él, pero tengo una paz, tengo una tranquilidad. Porque es la paz del Señor, es la presencia de Dios cuando viene a morar en el alma, en el corazón de una persona. Y luego Dios empezó a tratar con ella y se afirmó en estos caminos. Empezó a escuchar muchos testimonios de locos libertados, de drogadictos libertados que estaban sumergidos 18, 20 años en la droga, y cómo Dios en una noche los libertó. Todo eso le sacudió mucho a ella y se afirmó en los caminos de Dios, y se agarró de las palabras, de la promesa que dijo: sé salvo tú y serás salvo toda tu casa. Y un día, en una escuela dominical, el pastor hizo un llamado al altar y dijo: pídele un milagro a Dios. Y ella le dijo: Señor, hazlo volver a mi esposo, restaura mi matrimonio. Y Dios lo escuchó. Y un día yo volví a casa, después de muchos meses. Toqué la puerta de mi casa con mucho temor, esperando que va a salir la loca y me va a insultar y me va a gritar y me va a botar. Pero para mi sorpresa, que cuando ella abre la puerta, al verme, sintió una emoción tan grande que me dijo: ¡Miguel! Y cuando ella reacciona así, yo me quedé tranquilo, porque yo también fui un poco a la defensiva, porque si esta loca me vuelve a botar, me vuelve a largarme, yo me doy la vuelta y me retiro. Pero cuando yo veo que ella se emociona: ¡Miguel! Yo digo: esta mujer no puede vivir sin mí. Pero no era tanto eso lo que ella estaba sintiendo, sino que ella le había pedido el milagro a Dios. Y ahora yo había vuelto a casa y no volví cristiano. Yo no sabía nada del evangelio. Y ese día
Mi esposa le dio una oportunidad a su hogar, pero ya no le dio sola, ni con su profesión, sino le dio una nueva oportunidad con Cristo. No fue fácil para ella. Ahora ella va a la iglesia, se consagra, tiene experiencias con Dios, y un esposo que no quiere saber nada de Dios. A un esposo que no le entra por ningún lugar el evangelio. Un día me llevó a la iglesia, me senté en la última banca, y luego cuando salí criticando y murmurando todo, cuestionando todo. Y le dije a mi esposa, yo no sé, ¿verdad, Raquel? Le digo, tú estás vuelto loca, le dije. Creo que tu profesión te ha vuelto loca, le dije. Yo no entiendo cómo tú estás metido en medio de todas esas personas que levantan su mano, gritan, dicen aleluya, lloran sin que nadie les pega. Yo no entiendo esas cosas. Para mí es una locura. No sé, ¿qué te pasa? Le dije. Y ella se sintió muy mal y me dijo, ¿por qué eres así? Me dijo, pero no entiendo, mira lo que pasa. Y yo, no me entraba por nada. Y hablé muy mal, que no quiero traerlo a memoria. Muy mal de las cosas de Dios y del pastor aquella noche. Pero la fuerza de Dios es más poderosa que las obras de las tinieblas, hermano. Y un día Dios también se reveló a mi vida y le entregué mi vida a Cristo. Mi hogar se restauró. Ahora los dos éramos cristianos. Me anoté a la doctrina para bautizarme. Pasaron unas 3 doctrinas porque yo seguía trabajando en la mina y no estaba muy constante en la iglesia. Al final, después de 3 doctrinas, me bautizo. Tomo la victoria de descender a las aguas bautismales un sábado por la mañana. Un domingo, mi santa cena. Y el día lunes, mi esposa me dice, Miguel, vamos al seguro o al IMSS en ese tiempo para recoger mis análisis. Venía ya nuestro segundo niño. Ya teníamos a la mayorcita. Ahora venía el segundo, estaba ahí en el vientre. Y también me han sacado el examen de ELISA, me dijo. Y cuando ella me dice que le han sacado el examen de ELISA, yo me preocupé. Inmediatamente me llené de temor, me llené de miedo. Y le dije, ¿sabes qué? Tú vaya a recoger los análisis, yo te espero aquí con la bebé. No, pero acompáñame. ¿A dónde vas a ir si no hay nada que vas a hacer? Por favor, Miguel. No, Raquelita, vaya tú sola. Le dije, no, y en eso que no, y así, ya, vamos, le dije. Y fuimos al hospital. Y la gente entraba al consultorio de la doctora, salían, entraban 5 minutos, 10 minutos, salían. Y en eso le llaman el turno a mi esposa. Y yo me quedo con mi hija afuera, con una pequeñita de 2 añitos. Diez minutos no sale mi esposa. 20 minutos no sale. Son 40 minutos y no sale. Y yo empecé a preocuparme. Los demás salen rápido y ella no sale. Cerca la hora, mi esposa sale empapada en lágrimas. Llamaron a psicólogos, llamaron a especialistas. Entraron después, cerca de 1 hora, sale mi esposa con lágrimas, así llorando. Y en ese momento, cuando yo le miro, ¿qué pasó? Le dije, ¿qué tienes? Y me dice, Miguel, todo salió positivo. Era el momento que ella se estaba enterando que yo le había sido infiel. Me dice, VIH positivo, sífilis, que es otra enfermedad por contagio venéreo, positivo. Di la vuelta y se empezaron a caer mis lágrimas. Le decía a Dios, ¿por qué he sido tan malo? ¿Por qué me porté así con mi casa? Y me puse a llorar. Yo caminaba todo el pasillo, yo iba llorando, con un enojo conmigo mismo por haber llevado esa vida.
y cómo estaba ahora dañando otra vida a una mujer a quien yo la había tomado como algo muy especial. Ahora la estaba causando un grande daño, un grande dolor. Ella me alcanza y me toca el hombro y me dice: deja, tranquilo. Yo pensaba que ella me iba a reclamar, pero me trató de ponerme en una calma. Yo no la podía mirar, me sentía tan mal, me sentía tan avergonzado. Me sentía tan avergonzado en ese momento. ¿Qué me pasa? ¿Por qué hice esto? Y salí. Y me acuerdo que llegué al patio del seguro y caí de rodillas y levanté mis ojos al cielo, mi mano, y le dije: tú conoces todo lo que yo he hecho lejos de ti. Una vez más te pido perdón, pero ayúdale a mi esposa, haga algo por ella. Y a mí llévame, mátame. Pero mira a mi esposa, mira a mi hijita. Y mi hijita andaba de un lado, todo inocente, venía por acá, saltaba por aquí, se iba por... Yo la miraba y me quebraba, decía: ¿qué va a hacer de ella? ¿Cómo la voy a dejar así? Usted no sabe el dolor que uno siente cuando en ese momento te diagnostican y te dicen: eres cero positivo. Todas tus metas, todo se va abajo, todo se tumba, todo se derrumba. Porque hablar del SIDA, hablar del VIH es hablar de la muerte. Hablar de una muerte catastrófica, terrible, angustiosa. ¡Qué terrible! Y ahora, Señor, y empecé a clamar. Mi esposa me levantó y nos fuimos para la casa con todos los resultados. Y mi esposa no quería que le diga a nadie nada. No le vayas a decirle a nadie, ni a la familia, ni a los hermanos, ni al pastor, a nadie. Me prohibió hablar de este tema. Porque ella decía: aquí, cuando ellos sepan, mi familia, tu familia, sepan que estamos con esta enfermedad, nadie va a querer compartir una comida, un cubierto, un vaso con agua, aunque por esos medios nadie se contagia. Pero el mismo hecho de saber que alguien está con VIH, como que causa un temor, como que hay un cierto rechazo. Por eso cuando alguien está infectado con VIH, su responsabilidad es, cuando va al peluquero, decirle: por si acaso, amigo, yo tengo VIH. Eso es su responsabilidad. Cuando va al dentista, tiene que decirle: amigo, por si acaso, yo tengo VIH. ¿Y usted cree que eso es fácil? No es fácil, hermano. ¿Usted cree que esto puede tomarlo a la ligera? ¿Usted cree que no, que conmigo no pasa nada? Porque bueno, él no se supo cuidar. Pero yo sí me cuido, yo siempre uso preservativo. A mí bien difícil que me venga el VIH. ¿Tú no sabías que el preservativo o los guantes quirúrgicos son 6 veces más grandes que el preservativo? Y el virus del VIH pasa como si nada de esos guantes quirúrgicos. ¿Usted sabía que el VIH es... o el espermatozoide es 430 veces más grande que el virus del VIH? ¿Y cuántas personas han quedado embarazadas usando preservativo? Un día hubo un debate con unos médicos y uno de ellos defendía, porque hermanos, ya se acerca el 1 de diciembre, el Día Mundial, ¿no?, de la lucha contra el SIDA. Antes regalaban preservativo por todo lugar, hacían campañas que como que si el preservativo era el medio de protección para que la gente no se infecte. Pero ¿cuál es la realidad? Cada año se incrementan más infectados de VIH. Aún acá en la ciudad de Loreto, en el departamento de Loreto, en la ciudad de Iquitos, tenemos albergues donde están niños, puros niños, con VIH. Esto se va incrementando. Y este médico luchaba, decía: no, el preservativo es la fuente de protección. Y hermano, y luchaba. Y habían otros 6 médicos que decían: pero no. Entonces uno de ellos se levantó y le dijo: ya, listo. Tú dices que es un medio de protección. Entonces vamos. Y mandó a llamar a 6 o 7 mujeres.
que se prostituyen, que comercializan su cuerpo y que tienen VIH. Y le dijo, ya, le hizo entrar, le dijo, ya acá, estas 6 mujeres tienen VIH, usa el preservativo y acuéstate con cualquiera de ellas. Dijo, no, pero acuéstate. Dijo, no, pero si te va a... No quiso. Dijo, y tú sabes que eso no protege. ¿Y por qué quieres que los demás usen? Porque el preservativo no protege del VIH. Porque la porosidad del preservativo es 3 micras. ¿Y sabes cuánto mide el virus? 0.01 micrón. Como si nada se mete. Y así fue. Ahora, con esta triste realidad, ya nos habían pasado a programas. Ya estábamos en programas, recibiendo nuestro tratamiento. Mi esposa quería llevarse esto a la tumba, pero yo no pude más. Un día me fui a la casa del pastor y le conté con toda mi alma. Solamente al tocar la puerta de su casa yo ya estaba llorando, porque yo vivía en una agonía. Yo vivía en una desesperación. Dije, no puedo vivir más así. Y el pastor me atendió, le conté todo lo que está pasando en mi hogar y me dijo inmediatamente, tráele a tu esposa. Y la fui a llevar y ella me dijo, ¿qué pasa? El pastor nos está llamando. Y me dijo, ¿le has contado? Sí. Pero Miguel, por favor, Raquel, le dije. Miguel, me dijo, te he dicho que esto no íbamos. Por favor, Raquel, tú no sabes cómo estoy viviendo todo este tiempo por dentro. Tú no sabes cómo me acusa el diablo. Tú no sabes lo que está pasando por mi mente, por el daño que he hecho. Por favor, acompáñame. Y me acompañó. Y cuando estábamos ahí, sentados recibiendo la consejería, el pastor me dice, Argandoña, tú sabes de dónde Dios me ha sacado. Tú sabes que yo he salido de una secta satánica. Y yo un día, Argandoña, me dice, un día yo saliendo de esa secta satánica allá en los Estados Unidos, California. Yo salía de una secta satánica, de una misa negra. Cuando yo salí de esa secta satánica, Argandoña, yo vi a un hombre que estaba en un torreón allá en California, en los Estados Unidos. Y este hombre estaba ahí gritando a los 4 vientos. ¿Y sabe qué decía? Que Cristo le había sanado de SIDA. Y me digo, ese mismo Cristo te va a sanar a ti también. Y en ese momento oraron por nosotros. Pusieron las manos como manda la palabra. Y a veces algunos se preguntan y dicen, pastor, usted cuando oraron por usted, ¿usted sintió algo? ¿Sintió un fuego? ¿Sintió una lluvia? ¿Sintió un río? ¿Sintió agua? ¿Qué sintió? Porque hay algunos que tienen esas experiencias. Pero yo no sentí nada. Yo no sentí ni que algo me estaba quemando o que algo estaba derramándose sobre mí. Yo no sentí nada. Es más, la palabra de Dios dice, esto no es para los que sienten, esto es para los que creen. Y oraron por mí y por mi esposa. Teníamos todos los medicamentos, los análisis en las manos. Y al tiempo de retirarnos, ya estábamos ya saliendo de la casa del pastor. Y él me llama y me dice, Argandoña, ven para acá, me dijo. Sí, pastor, le digo. ¿Qué tienes en esas bolsas? No son los medicamentos, porque eran medicamentos también del sífilis y de todo el tratamiento que estábamos llevando. Y entonces él agarra la bolsa de medicamentos. Estos medicamentos, me dice, se quedan conmigo. Porque a ustedes ya los ha sanado Dios. Y quiero que mañana mismo vayan y saquen sus nuevos análisis. Solicítenlo ahora. Y así fue. Fuimos al día siguiente a sacar los nuevos análisis. No quisieron, nos trataron muy mal. Me dijo, ¿por qué quieres sacar nuevos análisis? Y yo le dije, porque han orado por nosotros. Se empezaron a reír.
se empezaron a burlar. Dijo, no lo han orado y me han dicho que yo ya estoy sano. Y por eso quiero unos nuevos análisis. A mi esposa le llamaron la atención porque ella, como psicóloga, parte también del área de salud. Le dijeron, usted está actuando como una ignorante, etcétera. La humillaron muy feo. Pero nuestra persistencia hizo que se soliciten unos nuevos análisis. Y nos sacaron los nuevos análisis. No nos entregaron de inmediato, pasaron unos días. Y cuando volvimos a recoger los análisis con mi esposa, estábamos en programas. Ya estábamos nosotros en programas recibiendo ahí el tratamiento. Entramos a programas y nos llama la señorita y dice, bueno, han llegado sus nuevos análisis, pueden verlo. Y en eso mi esposa toma los análisis, empieza a leer y empieza a llorar. Ella empieza a llorar. Y en ese momento yo tomo, porque ella no decía nada, solo lloraba. Y entonces yo tomo los análisis y empiezo a mirar y decía, VIH negativo, sífilis negativo, todo había salido negativo. En ese momento, hermano, levanté un grito, dije, gloria a Dios, señorita, Dios hace milagros. Le dije a la señorita, movía su cabeza nomás. Me volví un loco, salí corriendo, le fui a buscar al pastor, le conté, le entregué los nuevos análisis. Y él también, gloria a Dios. Y desde ese momento se empezaron a hacer campañas. Empezaba a testificar en plazas, por la radio, por la televisión. Hermano mío, por donde se abría la puerta me llevaban a testificar. Me entrevistaban cómo había sucedido, qué había pasado, si era real, si era verdad. Y empezábamos a testificar por todas partes, hermano. Pero luego empezaron a levantarse algunas voces, aún dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Como nos hacían entrevistas por diferentes lugares. No, los análisis se equivocaron. Y a veces se levantaban hermanos y decían, hermana Raquel, ¿estás segura que a usted le sanó Dios o los análisis se equivocaron? Ya estábamos nosotros en programas. Y esas palabras empezaron a carcomer la fe de mi esposa. Y un día así, en una plaza como la que estamos ahora, se había anunciado, así como lo han anunciado ahora por radio, ¿no? Lo han estado soltando, matrimonio sanado de SIDA, ya, igualito lo han estado anunciando. Y cuando yo estoy entrando con mi auto, mi esposa ya como por la esquina, así, digamos así, por la esquina, me dice, detén el carro. Y yo, ¿qué pasa? Y ella se pone a llorar. Y se pone a llorar y yo le digo, Raquel, le digo, ¿qué te pasa, hijita? ¿Te sientes mal? Y lloraba, ¿y qué tienes, mamita? Le digo, nos están esperando. El pastor, todos nos están esperando, mamita. ¿Qué te sientes mal? Y me dice, yo no voy a testificar, me dice. ¿Y por qué? Le digo, ¿qué está pasando? No, porque siento que soy hipócrita. Me dijo, ¿hipócrita? ¿Por qué? Le digo, ¿por qué? Porque yo también estoy empezando a pensar que los análisis se equivocaron. Y cuando ella me dice así, me quedé helado. Agarré el volante, puse mi cabeza y en mi silencio empecé a llorar. Y ahí yo estaba llorando en mi silencio y yo le decía a Dios, Señor, yo no le puedo detallar porque nunca lo he hecho. Yo no puedo detallarle a ella la vida sucia y cochina que he llevado, la mataría. Yo no puedo detallarla. Y cuando yo en mi silencio estoy orando con mis lágrimas, el auto se empezó a mover de un lado para el otro. Se empezó a mover de un lado para el otro. Y mi esposa empezaba a hablar en lenguas. Y en ese momento me dice, arranque el carro que vamos a testificar. Y así testificamos esa noche. Pero no se podía continuar así. Y Dios, que sabe todo y lo conoce todo, tenía que sellarlo. Y tenía que tratar con mi esposa. Y yo quiero que pase por aquí mi esposa, para que les cuente esta parte de su experiencia, de lo que sucedió con ella. Sí. Porque no fue fácil. Ella ya estaba con esa duda. Alabado sea Dios.
Alabado el nombre del Señor. Que Dios lo bendiga a todos nuestros amados hermanos en esta noche. Damos gracias a Dios de estar en este lugar y poder contar las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque lo que Dios ha hecho no se puede callar. Es necesario hablar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que no es fácil, hermanos, traer a memoria los momentos duros. Uno los vuelve a vivir y ahí en mi lugar me quebraba y solo le decía al Señor: gracias. Gracias por haber llegado a mi vida. Gracias porque un día te acercaste a mí cuando nadie me podía dar paz, cuando nadie me podía ayudar. Tu mano has extendido y yo no la rechacé. Gracias, Señor. Gloria al nombre de Jesús. Hoy dice mi esposo: para mí no fue fácil atravesar todo ese momento de enterarme esta enfermedad. En un momento se me pasó por la mente: ¿y si los exámenes se habían equivocado? Empecé a concebir que tal vez se han equivocado y nunca hemos estado enfermos. Y eso había llegado a mi corazón, que no me era fácil pararme a un lugar y poder testificar y decir que Dios me había sanado de SIDA, porque ya en mi corazón ya no lo creía. Y eso es el pecado más oculto que está en muchos creyentes. Un pecado que no se ve, que puedes estar sentado con tu Biblia y aquí en este lugar y no creer las promesas de Dios, y no creer que Dios puede sanar un SIDA, y no creer que Dios puede restaurar tu hogar. Y por eso muchos han dejado de orar por sus hogares, porque no creen que Dios puede salvar su familia. Y la incredulidad hace ratos está en los corazones. Bendito el nombre de Jesús. Pero Dios, que conoce, que sabe, que entiende y que ve lo íntimo de nosotros, Él sabía lo que había en mi alma, aunque se había manifestado ahí en el auto de una manera terrible, como diciéndome: tienes que testificar, porque yo te he sanado. Y fue una experiencia y muchas que Él me las daba, hasta que llegó el momento, hermanos, de tener al bebé con el que me habían diagnosticado. Pero para tristeza mía, este bebé no nació bien, nació enfermo. Nació con una obstrucción intestinal. Y a los días él tomaba la leche, ni bien nacidito, tomaba la leche y hacía volver. No era un vómito de un bebé, era algo como que se rebalsaba, a tal punto que yo le tenía que poner un pañal entero aquí, porque automáticamente, no era haciendo un gesto, era automáticamente, mientras lactaba se le rebalsaba la leche. Yo decía: qué raro es esto. Y así los médicos le iban mirando 2, 3, 4, 5 días de nacido. Me decían: ya se va a regularizar. 6 días y el bebé bajaba de peso y no se regularizaba. Y me habían dado de alta. A los 8, 9 días el niño empezó a empeorarse. Lo regresé al hospital. Lo llevé al pediatra y le digo: doctor, me han dado de alta, pero el niño sigue vomitando y no es un vómito normal. Y lo empiezan a pesar. Él había perdido peso, estaba deshidratándose. Y le empiezan a sacar todos los análisis. Le sacan rayos X, le sacan ecografía y lo diagnostican. Y me dice: señora, aquí hay un problema. El niño no se ha formado bien. Y me dice: ha nacido con una malformación. Y cuando me dicen eso, yo me asusto y yo le digo: ¿y por qué es eso? Y me pregunta el doctor: ¿usted ha tenido alguna enfermedad venérea? Normalmente cuando hay enfermedades venéreas, enfermedades por transmisión sexual, los niños nacen con malformaciones. Y yo me acuerdo de los exámenes que había tenido, del sífilis, porque no solamente nos diagnosticaron VIH, sífilis, VIH. Y yo le digo: sí, pero luego me volvieron a sacar y todo salió bien. Ahí por ahí es el problema, me dijo. Bueno, inmediatamente este bebé tenemos que intervenirlo. Lo habíamos llevado en la noche, era más o menos las 8.
Yo estaba con todo el proceso de los exámenes y casi las 9:10 me dicen: tenemos que internarlo inmediato. No se lo puede usted llevar ya a su casa. Yo le dije: pero no hay otro tratamiento. El único tratamiento que se puede dar a este niño es que le tenemos que operar. Y no sé si va a resistir este bebé, porque ya está descompensado, ya no tiene el peso necesario. Aleluya. Y aquel doctor, hermanos, me estaba diciendo que yo tenía que estar preparada. Yo le decía: doctor, el bebé se puede morir. Me dice: la operación no es nada fácil. El bebé se puede morir en esta operación. Cuando él me dice que el bebé se podía morir, hermanos, fue para mí tan duro, fue difícil. Inmediatamente ya no me dieron tiempo para pensar si yo llevaría a otro hospital o si lo llevaría a otro médico. No, inmediatamente hospitalizado. En ese transcurso mi esposo estaba acompañándome, pero como nos demoramos, él volvió a la casa a ver a la niña. Y yo estaba ya, me habían hospitalizado junto con el niño. Yo estaba desesperada. El doctor no me daba mucha esperanza. Me decía que tenía que estar preparada si el niño se moría. Yo tenía al bebé en el brazo y yo lo miraba. Yo decía: no quiero que se muera. No soportaba que mi hijo se iba a morir. Entré, hermanos, ya a hospitalización. Y recuerdo que me dieron la cama del niño. Camita número 9. Me dice: sácale toda la ropa, ponle esta batita. Y ellos iban a traer ya para que pongan, hermanos, el suero y lo alisten para que el niño entre a la operación. Cuando yo lo empiezo a poner en aquella cama, empiezo a sacarle la ropa al niño para ponerle la bata, yo me acordé de los testimonios. Empecé a traer a memoria que Dios había sanado a tantas personas en la iglesia. Y yo decía: Señor, si tú has sanado a tantos enfermos, y yo he escuchado tantos testimonios, ¿cómo tú no puedes sanarlo a mi hijo? Y dije yo ahí mientras lo cambiaba al niño. Para ese entonces había una convención en la ciudad de Lima. Todos los hermanos habían viajado. Y yo dije: ¿y si yo me voy a la convención? ¿Y si le llevo el niño ahí y que los pastores oren? Y se me cruzó eso a mi mente. Y en vez de ponerle la bata, ya lo había sacado toda la ropa para poner su bata. Había traído el suero, todo para que el niño ya lo coloque. En ese momento se me pasa por la mente llevarlo a Lima. Llevarlo para que el pastor Rudolfo ore por los pastores pudieran orar en esa convención. Sí, dije: Dios puede hacer un milagro. Yo ya no tenía otra salida. No había un médico que me podía ayudar. En ese momento le empecé a poner la ropa al bebé. Saqué la bata, lo puse, lo envolví. Dije: yo me lo saco de aquí, yo lo llevo a Lima. Como en un instante me bloqueé. Yo no pensé cómo iba a ir, cómo salir. Lo único que en mi mente era: dije, yo me voy a Lima. Y lo saqué, no sé cómo. Yo entiendo que Dios me abrió puertas. Yo solamente miraba para aquí para que nadie me diga: oiga, ¿a dónde lleva ese niño? Volví, me salí. Empecé a salir por el pasillo del hospital. Me escapé, me salí. Cuando me doy cuenta, yo estaba en la calle llorando. Y me di cuenta que no tenía el pasaje. Yo decía: Dios mío, ¿ahora dónde voy? Empecé a caminar a mi casa. No tenía teléfono para hablarle a mi esposo, para contar lo que estaba haciendo. Y mientras yo caminaba con el bebé, yo le decía al Señor: Señor, por favor, yo no quiero que el niño se muera. Que no se muera mi hijito, Señor, le decía. Por favor, tú tienes poder para hacer un milagro. Y así mientras yo caminaba, hermanos, hablando con Dios, gritando en la calle, cargado mi niño, yo le decía: Señor, yo voy a ir a Lima, voy a irme a la convención. Yo sé que tú puedes hacer un milagro. Si los pastores oran por mi niño, tú lo puedes sanar, Señor, le decía. Y mientras yo estaba caminando, mi esposo llegó al hospital y ya me habían visto que no estaba. Y la señora le preguntan a mi esposo: ¿dónde está su esposa? No está con el bebé, tenemos que ya ponerlo el suero.
Y él decía, no, pero si yo le dejé, empezaron a buscarme en todo el hospital. Y fue un alboroto y le dijo, voy a ver a mi casa. Cuando él regresa, yo también llegaba caminando, nos encontramos. Y yo estaba llorando muy desesperada. Y él me dice, Raquel, ¿qué te pasa? ¿Qué has hecho? ¿Por qué sacaste al niño del hospital? El doctor me ha dicho que es grave lo que tú estás haciendo, y que este niño está muy grave, que le tienen que operar. Y yo le digo, Miguel, el doctor me ha dicho que el niño se puede morir. Yo no quiero que se muera, le decía. Y él me dice, pero ¿qué vamos a hacer? No hay otra salida. Y yo le digo, no, sí hay. Vamos a llevarle a Lima. Vamos, le digo, vamos a la convención. Y me dice, no podemos llevar un niño enfermo en esta condición. Yo estaba desesperada, no entendía. Y yo le digo, no, vamos, por favor. Vamos a la convención, ahí van a orar por el niño. Vamos a pedirle al pastor Rodolfo que ore. Y en ese instante él me abraza y me dice, Raquelita, cálmate. Vamos a preguntar al pastor, a nuestro pastor, ¿qué nos dice? Si él nos dice que vamos para Lima, nos vamos. Pero vamos a hacer lo que él nos diga. Y en ese instante, hermano, ya sería 12 de la noche. Empezamos a llamar al pastor. Le empezamos a insistir para preguntarle qué podíamos hacer. Y el pastor nos contesta, bendito el nombre de Jesús, cuando da gloria a Dios. Y el pastor nos contesta y le dice, mi esposo, pastor, mi esposa le ha sacado a mi hijito del hospital. Tiene que ser intervenido inmediatamente. Ella quiere llevarle a la convención. Pásame con tu esposa. En ese instante, cuando el pastor me habla y me dice, hija, yo estaba desesperada llorando. Me dice, hija, ¿quién te ha sanado a ti de SIDA? Cuando me dice esa palabra, hermanos, en mi corazón como que tiembla. Y me quedo como que me estaba confrontando el Señor. ¿Quién te ha sanado a ti de SIDA? Y yo le digo, Dios, pastor, Dios, ese Dios que te ha sanado de SIDA va a sanar a tu hijo que tienes en el brazo, me dice. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Y dónde está el niño? Vamos a orar, me dice. Tranquila, Dios está en todas partes. No es necesario que tú le traigas al niño. Vamos a orar. Y ahí empezamos a orar por el teléfono. Él me dice, vas a darle de lactar. Y si ya no bota, ya no le lleves. Y si bota, llévale, que Dios se va a glorificar en la operación. Entonces, después de la oración, mi esposo me quería regresar al hospital con el niño. Entonces yo le quería dar de lactar. El niño estaba totalmente dormido. Le levantábamos, no quería recibir. Entonces mi esposo regresó al hospital, porque el doctor le dijo, usted le hace volver a su esposa, o si no, yo lo demando a ustedes por haber sacado a un niño con riesgo de muerte. Y la responsabilidad no es del hospital, sino de ustedes. Y él regresó y le hizo firmar. Y le dice, no se lo pueden llevar así, ese niño está grave. Y mi esposo le dije, por favor, mañana a primeras horas yo le voy a hacer volver. Mi esposa está muy desesperada. Antes del cambio de turno le traes al niño. Y así él regresó. Él me insistió para regresar al hospital. Yo no quería. Yo le decía a Miguel, mira, no quiero ir al hospital. No voy a llevarle al niño al hospital. Y él me decía, Raquel, pero tienes que entender, este niño está muy grave, no lo puedes tener aquí. Y yo le digo, mejor vamos a orar. Vamos a clamar al Dios de la gloria para que haga un milagro en nuestro hijo. Y aquella noche, hermanos, después de que él regresó del hospital, nos pusimos a clamar. El niño no despertaba. Empezamos a llorar, a clamar. Yo le pedí a Dios que haga un milagro. Le decía, Señor, si yo te sirvo, Señor, porque mi hijo ha nacido enfermo. Y así clamando, hermanos, y él me dijo, Raquel, antes de las 6 de la mañana vamos a regresar al hospital. Ya te dije.
Vamos a volver. Y yo empezaba a orar y a clamar toda esa noche junto a mi esposo. Yo miraba la hora y era las 5. Yo le decía: Señor, háblame, dame una respuesta, respóndeme, oh Dios de la gloria, dime algo. Hermanos, al Dios a quien servimos, al Dios en quien esta noche nos hemos parado a dar testimonio, es un Dios que responde, es un Dios que oye, es un Dios que sigue sanando, es un Dios que sigue restaurando, es un Dios misericordioso, es un Dios compasivo y tiene misericordia de aquel que le busca, de aquel que se humilla, de aquel que le ruega. Nuestro Dios es grande. Yo estaba decidida a tocar el manto. Yo estaba decidida a una respuesta. Y toda esa noche le decía: respóndeme. Tú me has respondido cuántas veces. Era las 5 y yo tenía que ir a levantarme para ir al hospital. Cuando en eso le digo: háblame, por favor, háblame. Y abrí la palabra del Señor. Empecé a leer, hermanos, mientras yo leía la Biblia, escuchando y buscando respuesta, porque esta palabra es vida. Esta palabra es la palabra de Dios. Aquí vamos a encontrar cuántas respuestas. Yo estaba decidida que Él me iba a hablar por medio de su palabra. Y le decía: háblame. Y empecé a leer la palabra. Y Él empezaba a hablarme. Empezaba, y lo primero que empecé a leer, y me dijo: esta enfermedad no es de muerte. Aleluya. Me estaba diciendo: el niño no va a morirse. Y yo lloraba y le decía: gracias, no es de muerte, el niño no muere. Y yo seguía leyendo la palabra. El Señor empezaba a hablar conmigo y me dijo: esta enfermedad no es de muerte. Y yo seguía leyendo y me decía: no te he dicho que si tú creyeres, que si tan solo creyeres, verás la gloria de Dios. En ese momento, aleluya, bendito el nombre de Jesús, yo entendía que lo que me estaba pasando era porque yo no creía que Dios me había sanado del SIDA. En ese momento le dije: perdóname, esto es por mi incredulidad, esto es porque yo no creí de tu poder. Perdóname, me arrepentí, le pedí perdón a Dios. Perdóname por no creer en ti. Es que tú sigues obrando, es que tú sigues sanando. Perdóname, tú me has sanado de SIDA, Señor. Tú me has sanado de sífilis y de cuantos males. Has restaurado mi hogar. Perdóname. Dios ha sido bueno conmigo. Ahí le pedí perdón a Dios. Hermanos, con esa palabra yo quería darle de lactar al niño para ver si estaba sano. El niño estaba dormido. Hermanos, y el pastor, mi esposo, me dice: Raquelita, alístate, volvemos al niño al hospital. Pero yo ya tenía respuesta. Aunque el médico me dijo: se muere el niño, pero Dios me dijo: esta enfermedad no es de muerte. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Con qué diagnóstico has venido en esta noche? Pero el Señor en esta noche te dice: te doy vida, restauro tu hogar, hoy te sano. El Señor ha venido para bendecirnos. Yo no sé qué te ha diagnosticado el diablo, pero hay otro diagnóstico. Yo no sé cuál es tu historia, pero hay otra historia que Dios quiere escribir para ti. Ay, Shabakama Soye. Yo no sé qué diagnóstico tienes, cuál es la historia que tú tienes, pero en esta noche, hoy se escribe otra historia. Hoy se levanta otro diagnóstico. Oh, Dios es grande. Con ese diagnóstico hay muerte. Yo me vi, el Señor me dijo: no se muere, hay vida, Nauta, Nauta. El Señor quiere bendecirte. Hay otra historia para ti, hay otro diagnóstico. Ay, Shialebesai y Rabashe.
Todo aquel que se humilla, todo aquel que le busca, encuentra otra historia en su vida. Escribe otro diagnóstico para ti. Y ahora soy el Ebequeta. Hermanos, con esa palabra, con un nuevo diagnóstico de mi Dios, lo volví al médico, al niño, lo regresé. Pero yo confié en su palabra. Ya no dudé, ya no puse una duda. Él me dijo: esta enfermedad no es de muerte. Lo volvimos al niño en las manos de los médicos. Inmediatamente el niño fue hospitalizado. Hermanos, ya el niño, para ser operado, y estaba ya con todas las vías, ya con todo el suero listo para entrar a la operación. Yo estaba con un diagnóstico de mi padre afuera. Yo decía: tú me has dicho que no se iba a morir. Esto no se va a morir, le decía a Dios. Cuando en eso, hermanos, el cirujano, cuando ya está listo para que entre a la operación, todo listo, toda una mañana en pruebas, toda una mañana en espera, el cirujano pide nuevas placas para que haga el corte exacto, ya con un líquido, y le dice: vamos a sacarle nuevas placas con el líquido para que haga el corte exacto. Y cuando en eso, hermanos, entramos y me hacen entrar, porque el líquido que el niño iba a tomar no había ni siquiera para bebés, y habían entrado a una junta de médicos y habían quedado como ya no había otra salida. No esperar un medicamento para niños, porque se demoraba traer desde la ciudad de Lima, hacer con el medicamento de adultos. Pero nosotros teníamos que firmar el consentimiento. Entramos en aquella prueba. Cuando yo entro a aquel lugar, yo nunca me voy a olvidar. Cuando entro a aquella sala para que le hagan la prueba al niño, para que le hagan el corte exacto, junto a mi esposo, empecé a entrar y yo siento literalmente que alguien me abraza fuerte, me aprieta. Y yo pensé que mi esposo me estaba diciendo, me estaba abrazando, como que diciéndome: Raquelita, tranquila, no te vayas a desesperar. Y yo doy la vuelta para decirle que estoy tranquila. Y cuando doy la vuelta, él estaba más allá y también buscaba a alguien. Y yo le digo: ¿sientes lo que yo siento? Y él llorando me dice: sí, el Señor ha descendido. El Señor también ha entrado a esa sala. Él también está aquí. Él ha entrado para hacer su obra. Y ya, mamá, me encanta. Eres grande. Y cuando, hermano, los médicos le dieron el líquido, le dieron, hermano, la primera placa de frente, y ellos miraban, esperaban, leían, hermanos, las placas, y yo veía que ellos discutían. Y dice: ya, otro de espalda, nuevamente con el líquido de espalda. Y ellos hablaban mientras miraban las placas. Del otro costado, 7 placas de rayos X. Empezaban a buscar por todos lados. Y, hermanos, 7 placas. Y mi esposo le dice: doctor, no es mucho para un recién nacido. Son 7 que le van sacando. Y el cirujano dice: sí, es mucho, pero tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que las placas de anoche no es lo mismo que tenemos. Y le pregunto yo al pediatra: ¿es el mismo paciente? Le dice: ¿estás seguro que es el mismo niño? Sí, es el mismo niño. Lo único es que la señora se lo llevó a su casa, pero lamentablemente le dice: acá no hay nada, estómago nuevo que voy a operar. Y hemos buscado, no hay obstrucción, todo es nuevo, aleluya. El doctor decía: es el mismo paciente. Lo único que la señora se lo llevó a su casa. Lo único que la señora se rindió al Señor. Lo único que la señora pidió perdón de su incredulidad. Lo único que la señora iba con otro diagnóstico, con el diagnóstico del Dios de la gloria. Y los médicos no lo creían. Y el doctor dijo: que voy a operar. Alta, está de alta. El cirujano dio alta, gloria a Dios. Pero el pediatra decía: no,
Yo he visto con mis ojos que el bebé bota toda la leche. Y el bebé como entraba a operación toda la noche, todo el día, hermanos. No le habían dado nada. Y él lloraba y gritaba. Me dice: señora, me llevo a su oficina, dale de lactar a su hijo. Le di de lactar media hora. El bebé se tiene un pecho, el otro. Observación: nunca botó la leche. Pasaron 1 hora, 3 horas me tuvo el pediatra incrédulo para ver la gloria de Dios, para decir: tanto que lloras, tu Dios te ha hecho un milagro. Aleluya. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios que testificamos. Nuestro Dios tiene poder. Ese Dios sigue haciendo milagros. Sanó a mi hijo, hermanos. ¿Cómo no pararme en una plaza y hablar de las grandes maravillas? ¿Cómo no contar que el Dios sigue sanando, que Dios sigue restaurando, que Dios sigue sanando sidas, cáncer y cuantas cosas más, hermanos míos? Y ese Dios está en este lugar. Ese es el Cristo que predicamos. Ese es el Cristo que restauró nuestro hogar, nuestro matrimonio, el que sanó a mi hijo, el que nos sanó de esta terrible enfermedad, el que hizo milagros. ¿Cómo no le vamos a decir a ustedes que Dios está vivo, que Dios es real? Lo que hizo con nosotros, ¿cómo no lo va a hacer con ustedes? Y Él está aquí. Él está en este lugar para obrar, para tocar, para libertar, para hacer un milagro. Permítame orar por ti. Todo aquel que quiera una oración, venga aquí al altar, sal de su lugar y venga, ore por mí. Y cachecalaya y masume arríbate. Dios está aquí. Sal de tu lugar y vamos a orar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy Dios hace el milagro. Hoy Dios te liberta. Hoy Dios rompe cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras. Hoy serás verdaderamente libre. El Señor está aquí. Él ha descendido en esta plaza. Oh, te adoramos, te adoramos. Vamos adorando, aleluya. ¡Qué lindo! Dale permiso al hermano, dile: permiso, hermano, amigo. Quiero ir allá adelante, quiero entregarle mi vida a Cristo. Quiero poner mi matrimonio en las manos del Señor. Así como esta mujer se llevó y lo puso a su hijo en las manos de Dios. Yo sé que estás aquí, Señor. No importa tu pasado, no importa tu dolor. El Señor está aquí para sanar las heridas de tu alma. Él va a restaurar tu casa, va a restaurar tu hogar, tu matrimonio. ¡Oh, gloria! Y el Señor está moviéndose y está tocando. El Señor te está tocando, el Señor te está tocando. El Señor te está tocando y está obrando, está obrando. Oh, te adora mi alma, aleluya. Sigue pasando, sigue pasando. Ven creyendo, no dudes. Cree, Dios está aquí. Pídale perdón a Dios ahora. Dile: Señor, perdóname. Perdona mis pecados. Hoy abro la puerta de mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador. Salva mi alma. Escriba mi nombre en el libro de la vida. Ten piedad de mí, oh Dios. Dame una oportunidad. Restaura mi casa. Restaura mi matrimonio. Mira cómo están mis hijos.
¿Cómo estás sufriendo? ¡A su milagro! ¡Tócame! ¡Limpia mi sangre! ¡Dios mío! ¡Haz un milagro en mí! La ciencia me ha desahuciado. Nadie puede hacer nada por mí. Me he quedado solo. Me he quedado sola, Señor, perdóname y ayúdame. Y con sus propias palabras, pídale perdón a Dios y dile que te ayude, pídale el milagro a Dios. Que tu oración salga de lo profundo de tu corazón, porque su palabra dice que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a rechazar, no lo va a despreciar. Amado Padre que estás en el cielo, y todos los pastores me ayudan, y toda la iglesia levante su mano y me ayuda a orar. Amado Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te pido que extiendas tu mano poderosa sobre cada vida que hoy se rinde a ti, que hoy te pide perdón, te pide una oportunidad. Hoy se reconcilian contigo. Extienda tu mano poderosa, Señor. Rompe toda cadena, rompe toda atadura. Reprenda toda obra del diablo, de los demonios, todo espíritu inmundo. ¡Échalo fuera! ¡Échalo fuera! En el nombre de Jesús de Nazaret, suelta las almas, espíritu inmundo ahora. Sal de sus cuerpos ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Toca, Padre, ahora, toca. Toca el cuerpo enfermo, ese cuerpo desahuciado que no tiene cura. Haz un milagro ahora. Que fluya tu poder sanador, que fluya tu virtud sanadora, aún allá a la distancia donde nos están viendo. Tócalos ahora. Desciende, Espíritu Santo, con tu virtud sanadora. Haz el milagro. Toca ese corazón, el hígado, ese riñón, esos pulmones. Pon tu mano poderosa, Padre. Toca, toca la piel, toca, limpia la sangre, toca el cerebro, toca la columna. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el Señor te toca. Él te está tocando, Él te toca. Recibe la sanidad, recibe el milagro. Restaura los hogares, restaura los matrimonios. En el nombre de Jesús, quita, Padre, el dolor del alma, el resentimiento, la agonía espiritual. Dales tu paz, Padre. Dales tu paz en el nombre de Jesús. Pon tu mano en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Está aquí el Señor, está tocando, se está moviendo. Se está paseando el Señor, el Espíritu Santo. Aleluya. Con mi fe te tocaré. Déjalo que te toque, déjalo que te toque.